Muy buenas sean todos y todas, bienvenidos nuevamente IBAT, Instituto Bíblico Abriendo Puertas, un gustazo tenerlos aquí como siempre cada domingo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Voluntad de Dios, ya este va a ser nuestro penúltimo tema, ya estamos a punto de finalizarla. Cuando entremos el próximo domingo le estaré conversando de la próxima serie, pero mientras tanto vamos a ahorrar tiempo y vamos a comenzar esta de lleno. Y el próximo domingo sí puede ser un poco más largo porque posiblemente haga un resumen de todo lo que di para que ustedes puedan entrar, digamos, en la onda de las predicaciones. Así que póngase cómodo y escuche la predicación de hoy que lleva por título Todo bajo orden. Ese es el título de hoy, Todo bajo orden. Hoy vamos a hablar sobre el orden que hay con respecto a la voluntad de Dios. No sé si recuerda que en la enseñanza pasada yo le mandé a leer Hechos 4. Espero que lo haya hecho para que pueda entender esta vez. Tiene por título en la Reina Valera el siguiente: Pedro y Juan ante el concilio. Pedro y Juan estaban predicando, dice el contexto, estaban predicando sobre Jesús en el pueblo. Entonces lo escucharon los sacerdotes y los llevaron a la cárcel. En la Biblia dice que le pusieron mano, eso significa que los llevaron a la cárcel por estar predicando una herejía, entre comillas. Entonces quiero que se imagine a Pedro y a Juan ahí sentados delante del concilio de Califas. Entonces el Sanedrín todo con los ojos puestos sobre Pedro y sobre Juan. Y recordemos que eso es como si tú estuvieras yendo al Tribunal Supremo de Justicia de cualquier país. Pero el crimen que estaba cometiendo Pedro y Juan era predicar el Evangelio. Entonces el consejo le dijo que dejaran de predicar al Cristo resucitado. Él dice, ya no prediquen eso es falso. Entonces Pedro muy sabiamente le hace una pregunta, recordando Pedro que ellos eran religiosos, ellos eran la representación religiosa en la tierra. En Hechos 4:19 está lo que les dijo Pedro y dice así: juzgad ustedes si es justo obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios. Esta es una pregunta que en aquel momento los dejó sin palabras, los dejó sin qué decir, porque si ellos decían debemos obedecer al hombre, estarían diciendo que Dios no tiene autoridad, y si dicen es que hay que obedecer a Dios, entonces le estaría dando la razón a ellos, porque ellos de cierta manera estaban predicando a Dios. No le quedó otra al consejo de Sanedrín que simplemente darle un sermón a Pedro y a Juan sobre por qué no deberían estar predicando ese tal Jesús. Entonces lo amenazaron de que si ellos lo volvían a ver predicando, lo iban a volver a meter preso. Entonces, ¿qué hicieron? Pedro y Juan en ese momento se fueron al consenso de cristianos, o sea, a su iglesia, comenzaron a alabar a Dios y comenzaron a exaltar a Dios y se sentían felices porque estaban siendo perseguidos a causa de Jesús. Se sentían orgullosos de que su evangelio sea tan efectivo que el mismo enemigo se pondría en contra de ellos, y ellos se sentían gozosos y súper felices y se fueron a su iglesia a alabar. Las persecuciones, mis hermanos, de cualquier sentido que usted tenga en esta vida, sea de familia, sea de amigos, amistades, en la universidad, en la escuela, todo tiene que ser motivo de gozo, porque un cristiano que es perseguido por seguir a Jesús o confesar a Jesús o predicar a Jesús es un cristiano que está bajo la mira de Dios. Es decir, que el enemigo, el diablo, no está contento con lo que tú haces y es obvio que te va a intentar torpecer tu camino, pero hay un detalle súper importante en esta historia y quiero que usted acompañe a leerla si puede. Cuando nos somos atacados, criticados por ser cristiano, vale la pena recalcar, porque hay unos que le contradicen la doctrina que predica y dicen, ay, me están atacando, ay, no soporto esto, y te eliminan de Facebook, no te hablan, y que no, ustedes están en contra de mí, pero yo los bendigo. No, ese tipo de ataque no me refiero. Me estoy refiriendo a un ataque por ser cristiano, un ataque por predicar a Jesús. A ese tipo de ataque me refiero. Entonces los discípulos no dijeron, Señor, por favor, ayúdanos, líbranos de todo mal, Señor, por favor, quiero que tú toques el corazón de ellos para que me dejen en paz. No, mira lo que dijeron los discípulos de Jesús. Dijeron,
Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hay otra versión que sobre ese mismo versículo que ya se la voy a leer y dice de la siguiente manera: ahora Dios, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo para hablar de ti ante nadie. Ellos estaban diciendo en pocas palabras: Señor, envíanos de nuevo que nos gustó predicar en ese momento, porque ahí las armas necesitan del evangelio, así que envíanos de nuevo. Insistían a Dios para que lo enviaran de nuevo, pero esta vez para que los ayudara a no tener miedo. Es decir, que ellos sabían que cuando se fueran a predicar se tenían que enfrentar, quieran o no, a las amenazas del enemigo, o tenían que enfrentarse nuevamente a la cárcel o a padecer delante del concilio de Sanedrín y etcétera. Ellos sabían que eso no lo podían evitar. Quiero hacer un paréntesis en este momento porque el título yo lo dije que era algo referente al orden, porque existe un orden en cuanto a la petición de Dios, existe un orden para todas las doctrinas, existe un orden en la Biblia que establece puntos que nosotros tenemos que cumplir en ese orden. Por ejemplo, nosotros podemos pedirle protección a Dios en ciertos casos, cuando la incertidumbre de lo que vayamos a hacer es trabajar, ir a la casa, al colegio. Todos los días estamos en riesgo en la calle, pero este tipo de mensaje que estaban dando ellos sabían que sí o sí les iba a traer problemas. Por más que oraran que Dios lo protegiera, ellos sabían que se tenían que enfrentar a las consecuencias, porque Jesús lo dijo: por causa de mí os perseguirán. Entonces, no aceptar el hecho de que te van a perseguir simplemente por la causa de que seas cristiano es como si estuvieras tratando de decirle a Jesús mentiroso. Es una promesa, es algo, una profecía, es algo que se va a cumplir, y ellos lo sabían. Por eso es que ellos le pedían valentía, más no protección, aunque confiaban que la voluntad de Dios siempre va a estar sobre todas las cosas. Es decir, que tú no vas a morir a menos que Dios lo permita. Podrán humillarte, encarcelarte, torturarte, pero si Dios te quiere librar para que enviarte a otro sitio, predicar, no dudes que lo va a hacer. Tú aún, a pesar de que estar sufriendo, vas a estar bajo la cobertura de Dios, porque la voluntad de Dios va a tener un orden. Él tiene un plan para ti. Tú dirás: ¿cuál es ese plan? Pues en la próxima clase te lo voy a decir. Esta vez no te voy a dar ningún tipo de spoiler. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, que llevar el mensaje de Jesús va a traer sus consecuencias, y a pesar de tener esas consecuencias, no importar lo que te pase, siempre va a estar bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios. Por eso ellos pedían valentía, porque es normal tener miedo, es algo que no se puede evitar. Entonces, cuando ellos estaban reunidos adorando a Dios, en Hechos 4:31 narra que la tierra tembló a causa de la adoración de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar sin ningún tipo de miedo. Al final del versículo dice que comenzaron a hablar con valentía. Yo me imagino esa escena, esa parte de la historia, como algo hermoso, porque sometieron el sufrimiento que tenía en su corazón. Ellos no pensaron en el sufrimiento que iban a padecer, sino pensaron en llevar el evangelio, se emocionaron por llevar el evangelio. Ellos confrontaron su mundo con valentía, ellos confrontaron su situación con valentía y no dieron marcha atrás. Ellos dijeron: si Jesús sufrió por mí, no importa lo que yo sufra, yo quiero llevar el mensaje de Jesús. No se escaparon a escondidillas, no usaron tácticas evangelísticas relacionadas diciendo: no, es que hay que ser prudente, no te metas para allá porque puedes morir, que yo no sé qué más, o no puedes hacer esto porque es algo imprudente. Porque con respecto a la prudencia hay que saber discernir cuando
cuándo vale la pena arriesgarse o cuándo no vale la pena arriesgarse. Por ejemplo, tú vas a volar una avioneta privada, supongamos, y te dice, mírate, en este momento el motor está dañado, no te puedo llevar, así que es mejor que compres un pasaje normal y te vayas. Entonces tú insistas, no, lo que pasa es que yo soy misionero y yo tengo una misión de llevar la palabra a África, entonces quiero llevarme, pase lo que pase, Dios me va a proteger. Pum, te montas en el avión y se cae. Es mejor buscar la alternativa más segura, pero no detenerse en el camino. Eso sí es ser prudente. A pesar de que nosotros vayamos a correr un riesgo al llevar la palabra de Dios o al predicar o ser cristiano, hay que ser prudente. Con respecto al tema de la pandemia, no lo quería tocar porque es un tema que hay muchos que sí, que no, que sí, que no. Mire, le explico lo siguiente. A Pedro y a Juan le prohibieron dar la palabra, predicar. Eso es contradecir una orden directa de Jesús, porque Jesús dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Actualmente en la cuarentena no te están prohibiendo predicar, no te están prohibiendo leer la Biblia, no te están prohibiendo orar, no te están prohibiendo dar un mensaje, no te están prohibiendo alabar a Dios, no te están prohibiendo nada de lo que Dios te manda hacer. Lo único que te dice es que no vayas a ellos no los conocen como congregaciones, no se reúnan en números gigantes, no se reúnan, no se aglomeren personas, no hagan grupos de personas grandes. Pero afortunadamente tenemos internet y aunque no estamos físicamente, podemos seguir escuchando palabra de Dios, podemos seguir participando, podemos seguir cantando. Usted ahora puede leer la Biblia, puede compartirlo con WhatsApp. Mire, hermano, encontré este versículo y lo conversa con él. Hay maneras de seguir congregándose literalmente sin necesidad de estar en un grupo reunido. Pero muchos no han puesto el orden de la voluntad de Dios con respecto a esto. Entonces se han atrevido a abrir sus iglesias diciendo que Dios los va a proteger. ¿Y qué pasa? Han muerto pastores, han muerto diáconos, han muerto músicos, ovejas, todos han muerto por el coronavirus. Porque la prudencia no saben discernir cuando es algo prudente y cuando es algo con valentía. Y hay algo que usted tiene que recordar, que Dios respalda su palabra. Si fuera verdad que ellos están llamados a abrir a pesar de las advertencias de los gobiernos de que no abran las iglesias, que hagan todo lo que quieran, pero menos abrir las iglesias. Si eso fuera verdad, que Dios los mandó a hacer eso, no hubieran muerto por la enfermedad, porque Dios, cuando te envía a hacer algo, va que tú cumplas una misión, que tú cumplas un propósito. Y ellos, lamentándolo mucho, fallecieron. Obviamente se fueron al cielo los que fueron nacidos de nuevo. No pasa nada con respecto a eso, pero sí desobedecieron a Dios con respecto a ese tema de que lo malinterpretaron. Por eso es muy importante el orden en la voluntad de Dios. Hay que ser muy cuidadoso, hay que saber cuándo discernir cuando es algo de parte de Dios y cuando es algo idea tuya, de tu concupiscencia. El orden en la voluntad de Dios es algo vital que puede marcar la diferencia entre ser un buen cristiano bajo la voluntad de Dios y ser un mal cristiano bajo su propia concupiscencia, desobedeciendo a Dios. Quiero que vean las palabras que dijo Pablo en la carta a los Filipenses 2:17. Dice: aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque parezca un trabalengua lo que acabo de decir, sí tiene un significado que tiene que ver con el tema del orden y las persecuciones de los cristianos, que también es paralelo al sufrimiento que vimos el domingo pasado. Una de las versiones más claras dice de la siguiente manera: ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llegara a suceder, estaré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. ¿Escucharon eso? Si él llegara a morir por causa del evangelio de Cristo, estaría muy feliz. Está viendo la convicción que tenían los discípulos antes con los que tiene ahora. El cristianismo actualmente es completamente frágil y es algo completamente débil. Ojo, no estoy diciendo que todos. Yo sé que Dios tiene un remanente por ahí de esos guerreros fuertes. De verdad, guerreros no es que están buscando
buscando demonios para reprenderlos. No, guerreros como estos, no importa lo que pase, no importa lo que digan, yo voy a predicar el evangelio de Cristo y voy a llevar a Jesucristo a las naciones. Y claro, y unos dirán, pero yo no tengo el don de predicador. Bueno, pero tienes amigos, tienes familia, tienes redes sociales, tienes muchas cosas. Un versículo diario que tú publiques ya es un mensaje de parte de Dios para el mundo. El mundo necesita de ti, el mundo necesita del mensaje del evangelio, porque puede llegar el tiempo que no puedas hacerlo porque de verdad te estén persiguiendo ya, pero cuando tu vida esté en peligro y sea más difícil, por eso aprovecha ahora de hacerlo, aprovecha de dar un mensaje, de grabar videos para YouTube, de Facebook, dejar un versículo, lo que tú quieras, pero tienes que intentar hacer algo. Hay algo importante que quiero comentarles también con respecto al orden de Dios con su voluntad. Es que si no tenemos el conocimiento, como lo vimos en la clase pasada, sobre la voluntad de Dios y sobre la Biblia, no vamos a saber cuál es el orden de Dios. Tenemos que tener los ojos bien puestos en las interpretaciones y cómo actuaban, las actitudes que tenían los discípulos para poder resolver ciertos conflictos que tenían al momento de dar el evangelio. Así que mis hermanos, tengan en cuenta que tienen que tener mucho cuidado con respecto a esos temas del orden de Dios, porque una mala interpretación también te puede llevar a cometer algo que está en contra de la voluntad de Dios y caer en la desobediencia. Otro versículo donde Pablo hace esa misma referencia que estuvimos leyendo hace momentos, y eso está en Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo que está en la iglesia. Pablo sabía que el orden de la voluntad de Dios es como lo estaba diciendo la clase pasada, que vamos a estar preparados para sufrir este tipo de problemas. Entonces el orden que está diciendo Pablo es que yo voy a hacerlo bien, en el sentido de que voy a ser valeroso al momento de enfrentarme a esos persecuciones, a esos momentos difíciles. Cuando no se tiene ese orden en el conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros pensamos que cuando vamos a algún sitio a llevar la palabra de Dios y se nos enfrenta algún tipo de problema, es porque la voluntad de Dios está diciendo no vayas, no te arriesgues, no te exponga. Pero al contrario, si nosotros entendiéramos que ese peligro, que entre comillas es algo, una consecuencia de llevar nosotros el evangelio, entonces nosotros tenemos que seguir adelante valerosamente. Y ahí es cuando nosotros tenemos que orar: Señor, danos fuerza, danos valentía para poder nosotros acercarnos a donde están esas personas, ese pueblo, y poder predicar tu palabra. Al no tener este orden, mi hermano, se cometen muchos errores en el cristianismo. Ese orden que da en cumplir la voluntad de Dios como tiene que ser literalmente en la Biblia. Hay que ver todos los detalles que tiene la Biblia para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios correcta o la que nosotros tenemos que seguir. Y todo esto pasa porque al mundo le encanta agredir a Jesús. Ellos nos persiguen, ellos nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos, porque sinceramente el evangelio no les cae bien. Ellos siempre van a perseguir al cristianismo, a Jesús, porque si nosotros siguiéramos otro tipo de fe, otro tipo de creencia, van a decir, no, está bien, es que todo nos lleva a Dios, pero basta que tú digas que tú sigas a Jesús para que te vean cómo te van a caer a piedradas literalmente o figuradamente. Pablo dijo que estaba soportando el sufrimiento que estaba dirigido a Jesús, estaba completamente en su propia carne, lo que faltaba en las tribulaciones de Cristo. El mundo no ha cambiado su manera de pensar, siempre va a tratar de matar a Jesús. Pablo se interpuso al mundo para morir por aquel que había muerto por él. Del mismo modo debemos tenerlo por sumo gozo, estar firmes y recibir las flechas que están dirigidas a Jesús, porque no solamente nos están siguiendo nosotros estamos representando a Jesús en esta tierra. Y así como trataron a Jesús en esa cruz, no duden ni un segundo que como tú lo representas te van a tratar así. Por eso es que en Gálatas 6:17 Pablo dice lo siguiente: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y esas marcas se referían a los resultados físicos de la persecución, cicatrices, heridas y más.
que identificaban a Pablo como alguien que había sufrido por el Señor. Yo creo que no tengo más nada que decir, porque si me extiendo entonces va a sonar ya forzado, voy a meterle relleno y no. Quiero terminarlo así lo más conciso y preciso este tema y ya no voy a expandirlo más. Recuerde, tiene que tener un orden al conocer la voluntad de Dios. No puede adelantarse al mundo y decirle, no, yo voy en nombre de Dios, y cometer millones de errores por ir por su concupiscencia. Tiene que saber cuáles los pasos que usted tiene que seguir, tiene que saber cuándo arriesgarse, cuándo no arriesgarse, y eso es un orden en el Evangelio. Así que, mi hermano, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien.